Somos cómodos, muy cómodos. ¿Creen ustedes, hermanitos, o no? A todos nos gusta la comodidad. Uf, y nos gusta de alguna manera como evadir nuestras responsabilidades. Claro, cuando al otro de pronto le toca hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros, nosotros nos vemos agradados, somos facilistas, realmente tenemos que aceptar eso y siempre buscamos lo más fácil y lo más conveniente para nosotros. Y eso tendríamos que elevarlo a todos los aspectos. Y lo que nos reúne en esta ocasión, que es el aspecto espiritual, créanme que también somos muy cómodos. Somos muy cómodos. Y muchas de las responsabilidades que son solo nuestras, muchas de esas responsabilidades se las trasladamos, se las cedemos al soberano creador. Creo que el Señor en esta mañana con la enseñanza que nos entrega, vamos a entender entonces por qué es que estamos haciendo esta afirmación. Por eso los invito, hermanos, para que vamos a la segunda carta de Pablo a los Corintios, segunda de Corintios capítulo 10. Nos vamos a enfocar en dos versículos, en el versículo 4 y 5, pero yo voy a leer desde el versículo 1. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Padre, te alabamos, Señor. Te damos honra, honor y gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te rogamos, oh Padre soberano, que seas tú por medio del Espíritu Santo quien esté ministrando, Señor, en esta ocasión. No solamente a los hermanos de tu iglesia, Señor, que están aquí presentes, sino todos aquellos, Señor, que de alguna manera puedan escuchar y ver tu mensaje. Así que permite que nuestros corazones y mentes estén preparadas, Señor, a recibir tu enseñanza y a ponerla en práctica en Cristo Jesús. Amén. Derribando argumentos es la invitación que el Señor nos hace en esta mañana. Pero vamos a ubicarnos un poco en el contexto en que se da esta porción. Podemos ver que Pablo viene tratando en los capítulos 8 y 9 de esta segunda carta a los Corintios de un tema para conseguir unas ofrendas especiales, unas ofrendas generosas para los hermanos en Jerusalén que estaban pasando por una necesidad, por muchas necesidades. Pero uno nota cuando empieza el capítulo 10 que hay un gran cambio, hermanos. Hay un cambio de tema, hay un cambio de tono aquí en esta segunda carta de Pablo. Y lo más probable es que a Pablo le llegaron de pronto unas malas noticias que algunos intrusos o algunas personas habían llegado a la iglesia de Corinto y que habían destruido de pronto de alguna manera esa reciente reconciliación
y que la habían de pronto dañado con enseñanzas heréticas y acusadoras, no solamente contra Pablo, sino contra el Evangelio de Cristo. Entonces, llegan intrusos hostiles. Aquí lo podemos ver en esta carta, como suele ocurrir en las diferentes iglesias, instituciones o grupos, que llegan personas con creencias contrarias. Llegan personas de pronto o quizás con resentimientos personales. Llegan personas renuentes a la verdad que se practica, al grupo, iglesia o denominación a la que llegan. Pueden llegar incluso con creencias similares, pero con estilos y comportamientos muy diferentes, adquiridos quizás por otras iglesias o por otras personas, y que quieren entonces implementarlas al sitio donde llegan. Creo que nosotros aquí, incluso en nuestra iglesia, hemos experimentado cosas como estas. Pero en este capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios podemos destacar algunos elementos para tener bien en cuenta. Lo primero que podemos ver aquí son los profundos sentimientos de Pablo cuando está escribiendo esta carta. Pero también podemos ver la indignación que tenía Pablo por esa difamación, acusación o crítica hecha por todos los adversarios. Y en tercer lugar, también podemos observar las advertencias severas que Pablo hace en esta carta para esas personas. Pero me preguntaba yo, y quiero compartir con ustedes el siguiente interrogante: ¿qué hubiera pasado si Pablo no le hubiera dado respuesta, no hubiera contestado a sus adversarios todas estas acusaciones? Y personalmente considero que si se hubiera quedado callado, si no hubiera dado respuesta, hubiera causado mucho daño. Quizás un daño irreparable para la iglesia de Corinto, si se hubiera quedado callado. Y entonces, claro, estos intrusos hacen una serie de acusaciones, y la primera acusación que podemos resaltar era que le decían a Pablo: Pablo es un cobarde cuando está con nosotros. Pablo es un total cobarde cuando está presente, pero cuando está lejos, es el bravucón y es el valiente. Básicamente es la primera acusación, ¿sí? Y cuando uno empieza a leer esta carta, este capítulo 10, uno ve entonces cómo Pablo primero se identifica como el acusado, ahí en el versículo 1, con las palabras. ¿Cómo inicia ahí? ¿Cómo inicia el capítulo 10? Yo, Pablo. Inmediatamente dice: yo, Pablo, se identifica como el acusado. Y Pablo siempre ha sostenido que siempre se ha sostenido de que Pablo dictaba todas sus cartas por un aparente problema que tenía en los ojos. Pero ¿será que en esta ocasión es Pablo el que escribe? Con esa expresión, cuando dice yo, Pablo, lo pone a uno a pensar. ¿Realmente sería que en esta ocasión él tomó la pluma y escribió esa carta, esa segunda carta a los Corintios? Pablo entonces inicia su propia defensa, inicia como su propio abogado defensor, confiado, eso sí, en su papel como apóstol del Señor y guiado por el Espíritu Santo. Pero ese yo personal, ese yo Pablo, como que le da una autoridad a su defensa, esa defensa que va a tener inmediatamente, pero que también encontramos en las otras cartas de Pablo. Y esa defensa de Pablo inicia como con una doble posición. Noten ustedes, primero, Pablo, digamos que esa defensa la empieza de una manera moderada. Él modera el ejercicio de autoridad apostólica, porque noten ustedes que él recurre a un ruego, él recurre a una exhortación, él no recurre a una instrucción o a una orden. Él recurre ¿a qué? A un ruego, o sea que modera su autoridad.
Y la segunda posición que podemos resaltar aquí es la apelación por la mansedumbre y por la ternura de Cristo. Es hermoso esto. Y esta segunda posición entonces de la mansedumbre y ternura de Cristo tiene que ver con la vida terrenal de Cristo, que se caracterizó, la vida de Cristo se caracterizó por una vida de amabilidad, siendo especialmente clemente, cordial, bondadoso, amoroso. Y uno ve a Pablo aquí en esta carta que aunque atacaba a los opositores, él realmente, uno ve en Pablo que él deseaba desesperadamente conservar y promover la comprensión y la reconciliación con estas personas. Y creo que es una enseñanza para todos nosotros, hermanos, y es lo que debemos pretender nosotros, lo que realmente estaba en el corazón de Pablo. Que cada uno de nosotros, con aquellos que nos contradicen, que nos señalan, que nos critican, o como en este caso adversarios, debemos buscar entonces la reconciliación, debemos buscar el entendimiento con todas aquellas personas. Y cuando se refiere a la ternura o a la humildad, nosotros creo que en nuestra visión humana tergiversamos el verdadero significado de la humildad. Y es que la humildad de ninguna manera es sinónimo de debilidad. Yo creo más bien que la humildad es la fuerza misma caracterizada por la modestia y el control. Eso es lo que es la humildad. De ninguna manera debilidad. Y Cristo tuvo humildad, Cristo tuvo ternura, pero todos sabemos que Él ejerció todo con gran fuerza, fue directo, así como Pablo. Entonces no podemos confundir la humildad con debilidad. Y Pablo, lo que estaba experimentando por parte de los adversarios, era como un ataque dirigido a unas debilidades que incluían inclusive su apariencia física. A él lo criticaban como por pequeño, por chiquito. Ustedes cuando van a capítulo 10, versículo 10 pueden notar, le criticaban la figura, el aspecto físico, y lo valoraban negativamente en la parte de la oratoria, de la predicación. ¿Cómo les parece? Y es posible también que hasta lo rechazaran por la limitación física de la parte de los ojos, porque nosotros, y hoy en día también, hacemos muchos rechazos a personas por las mismas limitaciones físicas y por sus defectos. Debemos aceptar eso. Pero Pablo nunca afirmó ser un gran orador. ¿Dónde vemos que Pablo afirma eso de sí mismo? Pero Pablo lo que sí decía, lo que sí afirmaba era que era un mensajero de Dios. Eso sí lo decía. Era contundente en eso. Y en un mundo como el de hoy, hermanitos, un mundo dominado por la televisión, un mundo dominado por los medios de comunicación, con multitud de predicadores, mis hermanos, de mensajeros, es probable que Pablo no hubiera podido competir con las normas del siglo XXI o con las normas que el siglo XXI tiene para el éxito. Por las críticas de los adversarios, por las críticas que los adversarios hacían de Pablo en cuanto a su aspecto físico y a la facilidad de oratoria. Un mundo como el de hoy donde prima el espectáculo, un mundo como el de hoy donde priman las emociones, un mundo donde prima inclusive hasta el mismo local, la presentación personal, un mundo donde prima inclusive hasta el acento de la persona que está predicando. Yo veo algunos predicadores con un acento. Hay un predicador argentino que en el fondo no tiene profundidad, pero es que habla con ese acento y eso tiene multitud de personas.
es posible que en un mundo como el que acabo de describir, nuestro amigo Pablo no hubiera encajado o no hubiera calado, de acuerdo a estos adversarios. Y de hecho, Pablo no estaba siendo aceptado entonces por sus contemporáneos, quienes consideraban entonces que no sabía, que predicaba muy mal. Y el apóstol, ¿qué es lo que les ruega a todos ellos? Les dice o los invita a que corrijan sus caminos para no tener que ser severo con ellos cuando los visite. Podemos ver también una segunda acusación en esta porción de la palabra para Pablo. Y Pablo lo acusan entonces que él andaba según la carne, ahí en el versículo 2. Pero vemos que esta acusación era totalmente contraria a la postura que Pablo tomó contra ellos, pero en la primera carta a los Corintios. En primera de Corintios capítulo 3 podemos ver cuando Pablo les dijo: de manera, hermanos, que yo no les puedo hablar a ustedes como espirituales, sino como carnales. Y les tengo que dar lechita, no les puedo dar viandas, comida sólida. Miren que esto va como en contra de la postura que tomó Pablo contra ellos mismos, contra esa misma iglesia. Pero lo que sí es cierto es que Pablo nunca dejó solo a los corintios. Nunca los dejó solos en ese bajo nivel espiritual que mostraban. Los consoló, los guió, los retó y constantemente los levantó hasta el nivel que Cristo deseaba para ellos, como colaboradores de Dios. Y Pablo siempre ponía, hermanos, delante de ellos la seguridad espiritual, no solamente en esta vida, sino en la vida venidera por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí es muy claro delante de Pablo con la iglesia de Corinto. Y en el versículo 3, Pablo hace eco al ideal que Jesús expresó para sus discípulos, que lo podemos ver por allá en Juan capítulo 17 a partir del versículo 15. Andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Dice ahí ese versículo 3. Entonces uno lo que puede notar, hermano, es que Pablo siempre actuó como un soldado de Cristo. Pablo se remontó como si en su mente y corazón saliera a la batalla en contra de todo aquel que estaba en oposición a Dios y que rechazaba o malinterpretaba el evangelio de Cristo. Vemos a un Pablo como un soldado, como un defensor de la causa de Cristo, del evangelio de Cristo. Este Pablo sí que se convierte en un verdadero modelo para todos nosotros, hermanos. Soldado y defensor del evangelio. Y empieza ahí en el versículo 4, hermanos, a decirnos: es que nuestras armas no son carnales, sino que nuestras armas son poderosas. ¿En quién? En Dios. Pero ojo, para algo muy especial. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Ojo, para algo. Para destrucción de fortalezas y para derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. O sea que somos llamados a destruir fortalezas y argumentos que vayan en contra de nuestro Señor Jesucristo, en contra del evangelio. Ahora, y para que más adelante lo llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Noten, esto tiene una profundidad, hermanos, para todos nosotros. Qué bueno que cada creyente, ¿hay algún creyente en Cristo aquí? Gloria al Señor. Qué bueno que cada uno de nosotros como creyentes pudiera usar, pero de manera eficaz, las mismas armas para derrumbar toda falsedad y toda inmoralidad que tiene cautiva a la humanidad de hoy. Qué bueno que pudiéramos usar estas armas de manera eficaz. Y siempre han existido los enemigos del evangelio. Miren esta carta.
pero lo otro cierto es que siempre van a existir, siempre los vamos a tener. Entonces, iglesia, ¿qué esperamos entonces para derribar estos argumentos? ¿Y qué esperamos para derribar toda esa altivez que va en contra del conocimiento de Dios? ¿Qué esperamos, iglesia? Es el reto que tenemos como creyentes. Y es lo que nos está pidiendo el Señor en esta linda y hermosa mañana. Derribar toda fortaleza y todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Entonces, ¿cuál es la idea, iglesia? La idea es que el no creyente, la idea es que aquel que tiene ideas equivocadas del Evangelio, los adversarios, los contradictores del Evangelio, los desarmemos, hermanos, de forma que puedan considerar la verdad cristiana. Y que no solamente puedan considerarla, sino comprenderla y adicionalmente aceptarla. Esa realmente es nuestra tarea, hermanos. Pero, ¿cuál es nuestra principal arma? Creo que nuestra principal arma es presentar la esperanza que tenemos cada uno de nosotros, que experimentamos, que vivimos y por lo que vivimos. Bien lo decía mi esposita ahorita, si nos ven a nosotros sin ningún ánimo, sin ninguna esperanza, ¿qué arma vamos a tener? Nuestra principal arma es nuestro entusiasmo, nuestra seguridad, nuestra esperanza, nuestra propia esperanza. Esa es nuestra mayor arma. Y mostrarle a las personas, no solamente de palabras, sino de hecho, que todo ello está en nuestro corazón y en nuestra mente, pero como una completa verdad, hermanos. En este pasaje vemos como nuestro amigo Pablo se concentra en los adversarios, que probablemente, como lo dijimos ahora, habían llegado recientemente a Corinto y trataban entonces de pervertir el Evangelio, de interpretarlo, malinterpretarlo y hacer fácil quizás el caminar por el Evangelio y continuar entonces simplemente en las corrientes del mundo. Y podemos pensar que Pablo apunta a estos intrusos y que Pablo apunta también a una minoría que se hacía de alguna manera escuchar en la iglesia de Corinto. Pero me hacía yo esta pregunta, hermanos, una pregunta que quiero extenderla y quiero compartirla con todos ustedes en esta ocasión. Cuando meditaba sobre esta enseñanza, yo me preguntaba, y quiero que usted mismo, hermanito o hermanita, también lo haga, con el contexto de que Pablo se refería a los adversarios. Pero ¿y si el adversario soy yo? Si el adversario es usted mismo, si usted es el que no está convencido, si usted es el que está malinterpretando el Evangelio, si usted es el que se está comportando según la carne, como estamos recibiendo la enseñanza, es que esa es una posibilidad, pero creo que la más grave. Si tu comportamiento simplemente es como te lo está pidiendo el mundo, entonces esa parte es lo que tenemos que analizar. Porque yo lo decía al principio, claro, nos encanta lo fácil, lo cómodo y evadir responsabilidades, pero aquí hay una responsabilidad grande, evaluarnos si yo estoy actuando como un adversario, si yo mismo soy el adversario. Y algunos de ustedes dirán, pero este se enloqueció, ¿cómo así que yo soy mi adversario? Claro. Miren, de pronto con un ejemplo como el que les voy a presentar, se puede hacer más clara este planteamiento que les acabo de hacer. ¿En cuántas ocasiones escuchamos a personas que oran de la siguiente manera?
¿O en cuántas ocasiones usted mismo ha orado de la siguiente manera? Póngame atención. Señor, te pido que quites de mi mente todo pensamiento que te deshonra. ¿Han escuchado oraciones en esa dirección? ¿Ha orado usted quizás en esa dirección? Yo sé que sí, porque yo lo he hecho. O también decirle al Señor: Señor, límpiame de todo aquello que te ofende. Entonces es cuando podemos colocar en práctica la porción de hoy. Es cuando podemos reflexionar a fondo en una porción como la de hoy. Y específicamente con los versículos 4 y 5. Los invito a que reflexionemos un poco en esas peticiones que a veces elevamos al Señor. Y según el pasaje de hoy, creo que no es responsabilidad de Dios quitar los pensamientos que se levantan contra la obediencia de Cristo. Eso no es responsabilidad de Dios. ¿De quién es la responsabilidad? Propia. Pero ¿cuántas veces no le oramos al Señor de esa manera? Miren, ¿cuántas veces no le decimos al Señor: Señor, quítame este espíritu de pereza? No, yo te invito, hermano, a que te organices, a que planees, a que tengas una agenda, a que cambies de actitud, a que te esfuerces. Eso de pedirle al Señor: Señor, quítame esta pereza. No, eres un perezoso o una perezosa, organízate. O le decimos al Señor: Señor, quítame esta tendencia al adulterio. Pero tú no haces nada y después entonces dices: no, el Señor no quiere que deje ser adulterio porque es que no me lo quita. No, la responsabilidad es tuya. A que te enfoques en tu pareja. No estés mirando lo que no debes de mirar. El compromiso de Dios por medio del Espíritu Santo, hermanos, es traer a luz todo aquello que es pecado en nuestra vida. Es mostrarnos lo que es pecado. Esa es la responsabilidad de Dios. Y una vez entonces que Dios ha revelado lo que es pecado a cada uno de nosotros, entonces somos conscientes de nuestro pecado. Y es nuestra responsabilidad entonces tomar cautivo todos esos pensamientos y sujetarlos a Cristo. Nuestro Padre Celestial, hermanitos del alma, no los va a quitar de nuestra mente, porque Él nos ha llamado a nosotros a que lo hagamos. Somos nosotros los que debemos quitar esos pensamientos de nuestra mente. El ejercicio de esta disciplina mental es uno de los aspectos fundamentales de nuestra transformación en Cristo. En muchas ocasiones, hermanitos, confundimos la verdadera naturaleza de nuestra vida cristiana, de nuestra vida espiritual más bien. Y nos encontramos pidiendo entonces cosas que tenemos que hacer nosotros, intentando hacer otras cosas que deberíamos estar pidiéndole al Padre. ¿Sí me hago entender? De ser muchas veces le pedimos al Señor que haga cosas que nos competen a nosotros, y otras veces estamos tratando de trabajar tanto en cosas que solamente le competen a Dios. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que descifrar y mirar con claridad toda esta verdad y todo esto que de nuestra vida espiritual. Miren, por ejemplo, creo que no tiene caso pedir que Él nos dé paz. Digo yo, no tiene caso que pedirle al Señor que nos dé paz, porque el Señor nos ha dicho que la paz será nuestra cuando mediante oración y súplica hacemos conocidas a Dios nuestras ¿qué? Nuestras peticiones. Ahí lo encontramos en Filipenses capítulo 4. Si ya sabemos que la paz la encontramos por ahí, entonces ¿para qué le pedimos? Hagamos lo que Él nos dice.
y la paz de Dios. Entonces, de la misma manera, los intentos por transformar nuestras vidas no darán fruto, porque es una obra que solamente puede realizar el Señor. La transformación de nuestras vidas, sí. Uno recuerda por allá pasajes como en Romanos 8, donde Pablo nos dice, si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo, no es de Él. Entonces nuestro desafío, iglesia, nuestro desafío como creyentes es entender la dinámica de la vida espiritual. De tal manera que los esfuerzos que nosotros hagamos, que nuestros esfuerzos estén dirigidos a aquellas cosas que realmente hemos sido llamados a hacer. Ese es nuestro desafío. Y a la vez que nuestras oraciones estén dirigidas hacia aquellas cosas que realmente debemos pedir en oración. Muchas personas oran por cosas que solamente pueden venir por medio del trabajo. Muchas personas, muchos de nosotros oramos por cosas, aspectos que solamente pueden venir por nuestro esfuerzo, por nuestra dedicación, por nuestra organización, por nuestra actitud. Pero muchos otros también trabajamos o trabajan por cosas que solamente pueden venir por medio de la oración, porque solamente las puede hacer nuestro soberano Creador. Qué bueno que aprendamos a identificar qué nos compete a nosotros y qué le compete a nuestro soberano Rey. Yo te invito a que reflexiones un poco sobre tu vida de oración. En primer lugar, si no tienes una vida de oración, yo te animo a que tomes la decisión de tener una vida de oración. Y cuando ores, entonces reflexiona cómo lo estás haciendo. ¿Qué estás pidiendo? Y que te lleves esta enseñanza de hoy. Hay cosas que las debes hacer tú. Y hay otras cosas que solamente le competen al soberano Creador. ¿Dónde están centradas tus peticiones en las oraciones? ¿En qué te centras? ¿Qué cargas con frecuencia le entregas o le elevas al Señor? Por eso les decía yo al inicio que somos cómodos y evadimos responsabilidades. Entonces, ¿qué cargas le entregas al Señor que debes hacer tú o que debemos hacer cada uno de nosotros? ¿Cuáles son aquellas peticiones o cargas que requieren como más esfuerzo de tu parte para que con esa claridad lo hagas y te dediques a hacerlo? Y que tengas claridad entonces de cuáles cosas solamente puede hacer el Señor. Pongámonos en pie, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza de hoy, por esta invitación, y a rogarle entonces que nos dé claridad de nuestra vida espiritual y del papel que jugamos cada uno de nosotros, para que también tengamos claridad del papel que Él juega. Padre, te alabamos, Señor. Te damos honra, honor y gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, hoy nos invitas a derribar argumentos, Señor. Y claro que debemos derribar argumentos de terceros, de adversarios, de contradictores, de personas, Señor, que de una u otra manera o no quieren aceptar el Evangelio o lo quieren tergiversar o malinterpretar. Claro que sí. Pero nos llevas hoy, Señor, a reflexionar, Señor, a nivel personal. Porque muchas veces, Señor, hoy nos haces caer en cuenta que los mismos adversarios somos nosotros mismos, Señor. Con dudas, de una u otra manera tergiversando tu verdad.
y no llevando, Señor, este caminar cristiano con luz y claridad, Señor, sobre nuestra vida espiritual. Permítenos, Señor, con el poder del Espíritu Santo, que podamos entender, Señor, qué cosas debemos trabajar nosotros con esfuerzo, con dedicación, con organización, con actitud. Ayúdanos, Señor, a tener claridad de cuáles cosas son de nuestro trabajo. Y ayúdanos también a entender, Señor, cuáles cosas te competen a ti, soberano Creador. Y de esa manera, Señor, de esa manera, tú nos aseguras hoy que vamos a recibir bendiciones abundantes de parte tuya, Señor. Te damos gracias, soberano Creador, por la enseñanza de hoy, Señor, porque muchos de nosotros, Señor, nos hemos equivocado bastante, Señor, en nuestra vida espiritual. Y la misma comodidad que queremos tener en el mundo, la queremos tener contigo, Señor. Y de manera irresponsable, Señor, te pedimos cosas a ti que solo nos competen a nosotros. Gracias por la enseñanza de hoy, Señor. Y permítenos que con esa claridad, Señor, podamos tener la misma actitud de Pablo, comportarnos como soldados tuyos, que podamos defender tu evangelio, que podamos luchar contra fortalezas y derribar argumentos, Señor, de todo lo que vaya en contra del conocimiento tuyo, Señor. Pero teniendo en cuenta que nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales en Cristo Jesús. Te damos todo honor y toda gloria, soberano Creador, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.